siempre, rebelde hasta la muerte. Y que el destino perdone el cansancio de la edad a la que llegues. Nunca voy a esperar morirme de hambre para cantar lo que me duele. Caracoles, cascabeles, para saber cuándo podré yo verte. Ay, mamá, morena, libertad, ¿cuándo será? Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva edición de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver en Argentina, Uruguay y en Venezuela. También nos pueden ver y escuchar el programa que semanalmente hacemos en Buenos Aires en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Allí encontrarán, como siempre, actualizadas día a día, las noticias más importantes de lo que ocurre en el continente y en el tercer mundo. Hoy vamos a tener un programa especial porque esta semana nuevamente el comandante Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana y uno de los estadistas más lúcidos que hay en la actualidad, ha tenido una conferencia a través de una entrevista a 4 voces con periodistas venezolanos, en ese caso con Mario Silva, con Vanessa Davis y con Walter Martínez de Venezolana de Televisión y con Andrés Izarra de Telesur. Allí Fidel Castro encaró el tema que lo preocupa más en este momento, la posibilidad de un holocausto nuclear a través de una guerra llevada a cabo por Estados Unidos y el Estado terrorista de Israel contra Irán. Fidel Castro analizó paso a paso lo que está ocurriendo en Medio Oriente, pero también lo que está derivando de ese conflicto a América Latina. Habló de todos los temas con una lucidez increíble y sobre todo contestando todas las preguntas que le fueron haciendo los periodistas venezolanos. Vamos a este especial que tenemos nosotros gracias a Venezolana de Televisión y Telesur. ¿Por qué usted piensa que Barack Obama escucharía la voz de un líder latinoamericano para evitar un conflicto mundial? Yo no hablé como un líder latinoamericano. Yo hablé como un representante de nuestro país que ha estado insistiendo en ese problema y sobre todo que ha estado meditando mucho sobre ese problema. Algo que quizás mi situación de persona que ha estado luchando por la salud ha tenido oportunidad de hacer, que es muy difícil que alguien, un presidente en funciones, un líder de cualquier país en funciones, que debe atender tantas cosas, pueda dedicar el tiempo que yo he dedicado a pensar. Sobre todo en este problema, no en muchos problemas he pensado, desde luego, pero este es el problema que tiene la máxima prioridad. Como yo expliqué en el mensaje a la Asamblea, esto surgió hace un mes, un día o dos. La gran preocupación, pero inicialmente era un poco más pesimista. A pesar de todo, pensaba que debía hacerse un esfuerzo para, si existía alguna posibilidad de supervivencia, y yo creía que la habría, especialmente en América Latina y el Caribe, que no amenazan a nadie, no poseen armas, ni se supone que estén ahí proyectiles apuntando hacia la URSS o hacia China. Tiene algunas bases, bueno, y está una base cerca de Venezuela, la de los
holandeses, ¿no? La de Colombia no tiene aviones, no tiene armas nucleares. Ahí no hay un portaaviones parqueado ahí. Cuando vaya a Cartagena un portaaviones, puede correr un riesgo, pero creo que tiene que ser una casualidad en primer lugar. Y siempre habrá otros objetivos prioritarios. En ese caso hipotético, que yo veo muy real, desde luego, de guerra nuclear. No creo que haya otra zona del mundo con las mismas condiciones de poca peligrosidad como agresor que esta región del mundo. Comandante. Sí, dime. Usted plantea que era menos optimista hace unas semanas y que ahora es más optimista ante la posibilidad de que Obama no dé la orden. Yo te agradezco mucho que me interrumpas cada vez que quieras. Gracias. Sí, era más pesimista. Después de seguir pensando y llegué a una conclusión que a mi juicio es muy buena, es todo lo contrario. Vi la posibilidad de que se salvara la paz. Se evitara la guerra nuclear, además, que es lo importante, tú puedes salvar la paz hoy y dentro de un mes volver al peligro de guerra. Pero yo dije, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales se desata esta guerra nuclear? Y entonces cuando comprendí que tiene que pasar por la decisión de un hombre, cuyo poder es muy relativo, porque por muchas razones hay un enorme aparato militar, que es sin el cual no puede existir el imperio. Ese aparato militar ha ido cambiando, allí y en Rusia. En un momento dado, hace decenas de años, y durante bastante tiempo, existía ese famoso maletín nuclear. Uno tiene derecho a preguntarse, bueno, ¿y para qué sirve ahora ese maletín nuclear? Se supone que el hombre razona bien, perfecto, es brillante, es inteligente, no enloqueció, no bebió ese día. Es un hombre austero, consagrado por entero, el que anda con su maletín, tirando una bombita, una respuesta aquí. Eso fue un tiempo. Y realmente no fue bien aprovechado. Por poco se equivoca. En los días de la crisis de octubre, sobre todo. Porque hay, desde luego, en estas circunstancias de Cuba, una experiencia. No es un grupo de aficionados que empiezan a hablar de problemas nucleares, sino hablamos de un país que estuvo a punto de ser blanco de no se sabe cuántas armas nucleares. Y estuvimos resignados, sin que por ello pretendamos ser más valientes que otros. Sencillamente era un sentimiento patriótico, un sentimiento de dignidad nacional, fortalecido por una idea revolucionaria, por una lucha dura en la cual habíamos puesto todas nuestras energías. En una situación que fue muy consciente, no queríamos tales proyectiles aquí, nunca lo habríamos deseado, porque preferíamos mantener nuestra imagen de país que no era base militar de nadie, y porque estimábamos que no hacía falta para que se nos ofreciera una garantía. Y suscribimos aquel acuerdo únicamente por espíritu internacionalista. No quisiera tener que repetir la historia de cómo se llegó a aquella situación. Pero por aquellos días, tampoco Israel era potencia nuclear. Eran potencias nucleares
Gran Bretaña y Francia, aliadas de Estados Unidos. Y la URSS. China ni siquiera estaba reconocida en Naciones Unidas. Y entre aquellas potencias había una rivalidad muy grande, nacida de las dos bombas, que en días infautos, que se corresponden con la fecha muy reciente. El día 6, nada menos, lanzaron la primera bomba nuclear sobre Hiroshima. Y había una terrible competencia aérea en primer lugar, tenían completa superioridad los Estados Unidos. Coheteril en segundo lugar, tenían superioridad en eso los rusos, porque además el arma nuclear se volvió arma termonuclear, que multiplicó su potencial destructivo. ¿Por qué es optimista ahora con respecto a Estados Unidos? A la posibilidad de que no se dé la orden para una bomba nuclear. Muy bien, me alegro mucho que me interrumpa. Fíjate, soy optimista por el mecanismo que te expliqué, de que un hombre tiene que tomar la decisión. Y ese hombre no es un Nixon, que era cínico, no es un ignorante terrible, como era Reagan. Bueno, no es un imbécil loco, como es el señor Bush. No era un hipócrita consumado como el padre de este caballero. Yo podría citarlos a casi todos. Tampoco era, desde luego, no era un Roosevelt, ni era un Carter, dos hombres muy diferentes, pero era uno mejor que los dos, en un sentido. En un sentido, no te voy a hablar de que un sentido ético, sino un sentido, bueno, vamos a llamarlo un caso de excepción, porque ahora yo decía, hablaba del maletín nuclear. ¿Para qué sirve el maletín nuclear ahora? El maletín nuclear está de más. El hombre puede tomar la primera decisión. Nadie la podría tomar por él, y es él el que la tiene que tomar. Pero es un hombre que indiscutiblemente no es un asesino. No es un individuo que le esté deseando el mal a los demás. Es político, estudió, tiene una cultura, es un excelente orador, contó con mucha simpatía, lo está perdiendo ahora. Hoy ascendía a 44% el apoyo de la opinión pública y está ahí, y es el que tendría que decir, apretar el gatillo. ¿Puede ese hombre imponerse a los intereses del aparato industrial militar, comandante? No necesita. Que quieren que haya guerra. Ahora me adelanto yo, Alesa, no necesita imponerse. Lo tiene en la mano. Y lo que él decida, nadie puede apretar el gatillo por su cuenta. Y él es el que tiene el dedo en el gatillo por una vez. Entonces él tiene que pensar, porque no es un asesino, ni mucho menos. Y hay síntomas evidentes ya que empiezan a percibirse por parte de sus asesores. Él todavía no se ha dado cuenta de eso, pero uno lo conoce. Yo leí el libro Los sueños de mi padre, completico, lo subrayé, volví a verlo, porque quería saber cómo era ese hombre. No había ningún problema de esto, pero era un adversario. Y yo quería saber cómo era el adversario. Y lo estudié bien, hasta donde uno puede estudiar una persona. Y no tenía ninguna de esas características. Que lo hiciera un asesino, un tipo que experimentara placer, una especie de Nerón. Entonces las actuales circunstancias obligan a un hombre, ¿cómo van a convertirse en un Nerón? Que le prende fuego a Roma, pone a Roma a arder, y él tendría que poner al mundo a arder. Tendría que decidir, en primer lugar, bueno, la muerte de cientos de millones de personas, son más, pero yo dije cientos, para no parecer exagerado.
Y además, la primera orden es que mueren todos los tripulantes de los portaaviones, los hunden todos. No es por accidente que se hundió un submarino, los submarinos lo van a hundir, pero no van a tener quien los rescate. Eso es, o los lleve o los recoja cuando salga a la superficie. Irán cambiaría su actitud, es decir, Irán bajaría la cabeza para aceptar las sanciones. Todo el mundo sabe que no. Israel cambiaría de actitud, podría cambiar la actitud. Israel es el único que no trataría de persuadir a Obama que aguantar la guerra, porque es demasiado soberbio, muy prepotente. Y entonces no le va a decir una palabra, pero lo más probable es que haga, bueno, si tiene tiempo, bueno, sabe lo que va a pasar ahí. Usted plantea que potencias como Rusia y como China están haciendo, lo dijo ayer, están haciendo lo imposible para evitar la guerra nuclear. Y usted dijo que sabía que estaban haciendo gestiones concretas. Quisiéramos que nos cuente qué gestiones, qué se está haciendo desde Rusia y desde China para evitar el conflicto nuclear. Yo si supiera mucho, no tendría derecho a decirlo. Sé lo que pienso y sé por síntomas concretos qué les preocupa, qué piensan. Son gente que desean la paz más que nadie y están actuando. Mira, yo te voy a citar un ejemplo. Cuando se dice ahora que Rusia está sufriendo una catástrofe, nadie lo duda, porque es una realidad que la está sufriendo. Y están tomando un montón de medidas. Aquí no solo por lo que dice este sitio web, Caos en la Red, sino por cosas que sabemos en concreto de la situación allí, que tienen 50 grados de temperatura, que Moscú está en una situación, es irrespirable, que la consigna es abandonar Moscú a todo el que pueda abandonarlo, o no salir a la calle nadie. Y entonces dice, esta catástrofe nos recuerda las consecuencias del cambio climático que el autor del documental Home, Jean Arthur Bertrand, el más prestigioso especialista sobre el tema, mostró con el apoyo de los mejores especialistas del mundo en ese plan. Y nosotros sabemos, porque hemos ofrecido cooperación. ¿Qué cooperación podemos brindar? Bueno, tenemos brigadas médicas, si piden 100 médicos, sí, si piden 300, se lo podemos mandar. Porque afortunadamente nuestro país cuenta con esa gente que se han preparado a lo largo de muchos años. Y sabemos lo que desean, por ejemplo. Ellos desean, y han sacado documentales, el fuego de los aviones. Ellos desean que descansen, ir enviando por grupos a los pilotos y a los que están haciendo los mayores esfuerzos para que tengan un descanso cuando puedan y después irlos renovando. No les interesa, con toda razón, médico, es decir, nosotros lo ofrecemos. Ahora, como consecuencia de todo esto, nosotros sabemos todo lo que está pasando allí. Y resulta lógico lo que están haciendo. Pues imagínate que nosotros sepamos de cosas que piensan, de cosas que están haciendo, y es por ello que no tenemos necesidad de registrar los archivos de los líderes de esos países para saber lo que están haciendo, Alex. Es por eso que digo de esa forma. Y respondo a tu pregunta. Sí, bueno, ante el rol de Rusia en todo este asunto. Rusia ha sido, por su propia influencia sobre Irán, un país sobre que muchas de las tensiones o la posibilidad de diferirla ha pivotado en torno a la acción de Rusia.
Sin embargo, ha públicamente manifestado, ha tenido posiciones en contra de Irán y la posesión de armas atómicas de parte de Irán, inclusive anunciando sanciones. ¿Cómo ve usted esto y cómo ve que puede ser el rol de Rusia ante esta posición un poco ambigua para disuadir un conflicto atómico? Nada es justo en el momento que un grupo de países tiene el arma nuclear y le prohíbe a los demás y no quieren que la tengan. Invoca una cosa muy importante, que no quieren que haya guerra nuclear, que no quieren que los demás posean armas nucleares, pero mientras sostienen esa posición, fabrican todas las que pueden, sin límite, al extremo que ya tienen entre las dos. Más de 18.000 armas nucleares, entre las dos, solo en Estados Unidos, porque estoy dejando un margen para China, para Francia, para Gran Bretaña, para Pakistán y para la India, asignándole, como se conoce muy bien, y lo saben aquellos que en Noruega se dedican a esos temas, las armas nucleares que tiene Israel, que la desarrollaron, Estados Unidos contento, aplaudiendo y suministrándole los aviones más modernos que existen, apoyándolos diplomáticamente, abasteciéndolo con miles de millones de dólares en armas, porque es el mercado que endulza la vida, hace felices al complejo militar industrial que Eisenhower, inocentón, descubrió un día, cuando estaba próximo ya a abandonar la presidencia de la República. Muy inocente, pero preparó la invasioncita a Cuba, en Girón, y que no diga nada, juren todo el mundo, no van a decir una palabra. Bueno, entonces sus papeles después lo publicaron, porque no pueden controlar ni siquiera los secretos. Ya están en una situación, otro elemento más, en que no pueden controlar los secretos. Fíjate que un muchacho de la inteligencia ha suministrado 240.000 documentos al grupo. Y ahora lo quieren que lo van a meter preso, que no pueden publicar eso, y ellos se ríen. Hoy mismo había un cable. ¿Cómo se llama el grupo ese? Wikileaks. Que sí, que lo van a publicar. Todo lo que saben lo van a publicar. Y ellos, el Pentágono gritando, no es posible, puede hacer un daño. Ya no pueden controlar ni los secretos. Entonces, esa es la situación. Se le escapan del control todas las cosas que están haciendo. ¿Sabes? Mirando un poco a la región y dentro de este juego geopolítico, la situación entre Cuba y los Estados Unidos. Usted ha anunciado la próxima liberación de los 5. Quisiéramos saber un poco que ahonde usted en ese anuncio. Si puede usted andar en ese anuncio y luego qué significaría. Poner nervioso a los compañeros. No te digo, vaya, quizá con un error de 72 horas, de un margen, pero a uno no le gusta, se preocupan si uno dice algo de lo que va a pasar, pues pareciera que uno está haciendo papel de adivino o algo. Y no hay ninguna adivinanza en esto. Y por eso yo a la diputada le dije que una semana me parecía demasiado poco tiempo. Y diciembre me parecía mucho tiempo. Podíamos decirle muchísimo tiempo. Podíamos decirle, bueno, pues casi 3 veces alrededor del tiempo que se necesita. Ahora deduzcan ustedes de todo eso. ¿Qué significaría eso para la relación Cuba-Estados Unidos? ¿Podríamos entrar en una nueva etapa? ¿Pudiera ser un primer paso para el fin del bloqueo? Yo no me preocupo por eso, yo estoy olvidado de eso. ¿Para qué? Únicamente, bueno, sí, venden algo, mientras valga algo. Pero esa no es tarea mía. Lo mío es decir las cosas y los acontecimientos para que cada cual decida. Tú debes comprender que los compañeros no son gente que tú lo vas a llevar del dedo, de la mano, a hacer las cosas, y lo que yo quiero es que piensen
Y creo que estamos avanzando muchísimo en eso. Pero no solo lo que piensen los compañeros nuestros, lo de ustedes también. Es muy bueno que lo de ustedes piensen. No solo los compañeros, sino que todos los que se reúnen allí piensen. Los que forman parte del ALBA, del Mercosur y todo, que piensen. No le pido nada, no critico a nadie, ni siquiera al nuevo presidente de Colombia que tiene el mando ahora. Ayer escuché su discurso muy así, devotamente, cada palabra que pronunció, más o menos 1 hora y 10 minutos, hasta la última palabrita. Ya, cada hijo, la señora, yo estaba contento viendo lo feliz que estaba la señora, diciendo que, bueno, ahora pareciera que empieza la historia. Pero bueno, digo, lo escuché todo, y lo escucho a todos. La contrainformación es un arma cargada de futuro. Lea Resumen Latinoamericano. La otra cara de las noticias de Latinoamérica y el tercer mundo. Podés conseguirlo en cualquier kiosco de Avenida Corrientes y Avenida de Mayo. Solidaricémonos con la causa de los 5 héroes cubanos, presos injustamente en las cárceles estadounidenses desde hace más de 10 años. Sumemos esfuerzos para pedir la liberación de estos cubanos luchadores contra el terrorismo. Y ahora continuamos en Resumen Latinoamericano, viendo esta interesante entrevista que hicieron periodistas venezolanos con Fidel Castro. Estamos dando los segmentos principales de la prolongada entrevista, pero creemos que el todo de lo que les estamos mostrando dan una idea de lo que es el pensamiento de Fidel en este momento, su apuesta por la paz, su apuesta contra el guerrerismo de Barack Obama y el staff belicista que lo acompaña en el gobierno norteamericano, y también contra el belicismo que viene del sionismo en Israel. Vamos a seguir viendo a Fidel Castro, y en esta entrevista que, como dijimos, obtuvieron en exclusiva la gente de Venezolana de Televisión y Telesur, y que nos han cedido la posibilidad de compartirla con ustedes. Comandante, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que Colombia ataque a Venezuela? No hay ni la más remota posibilidad de que Colombia ataque a Venezuela. ¿Por qué? Primero, porque no le interesa. Segundo, porque no puede. Tercero, porque no quiere. Cuarto, porque sabe que las consecuencias serían desastrosas. Yo creo que ya son 4 razones. Comandante, han estado flotando en este diálogo temas muy importantes. Hace pocos momentos usted hablaba de la crisis de Suez, que nos trae varias lecciones que podemos extrapolar. Pero ya que acaba de hacer una referencia tan contundente, voy a remontarme al senador Paul Coverdell, el ponente fundamental del primer Plan Colombia. Paul Coverdell murió el 18 de julio del 2000, senador de la derecha estadounidense, y cuando convenció al Congreso para que diera los fondos para el primer Plan Colombia, hizo una síntesis truculenta, pero que vale todavía. Habida cuenta de la importancia geopolítica y económica, estratégica y el poderío desde el punto de vista energético que representa Venezuela, Paul Coverdell hizo una síntesis ante el Congreso de Estados Unidos y dijo: para controlar a Venezuela necesitamos ocupar militarmente a Colombia. El Congreso le dio los fondos para el primer Plan Colombia, pero a condición de que hubiera en el terreno jueces militares que pudieran in situ juzgar de inmediato cualquier militar colombiano que estuviera en contubernio con los paramilitares, los que violaran los derechos humanos, los que llevaran por delante las reglas éticas de la confrontación. Pero el eje era: para controlar a Venezuela necesitamos ocupar militarmente a Colombia.
Ha evolucionado el tiempo y las circunstancias. Colombia ahora tiene 7 y más bases militares estadounidenses. Ya nadie duda de que la mayor riqueza energética está en Venezuela, ahora ya a escala planetaria. Después que logramos controlar, sacar a las transnacionales, aparecieron las verdaderas riquezas y lo que no tenían ocultos. ¿Cómo juega esta frase y esta realidad habida cuenta de la presencia con inmunidad de las tropas estadounidenses y las israelíes en territorio colombiano? Sí, ¿y qué más? ¿Qué hace falta para poder llevar a cabo el plan de Coverdell. Sí, yo no me voy a tratar de aprender el nombre. No, pero es que además Coverdell era el vocero de una política. No importa Coverdell que ya murió, la política sigue en pleno desarrollo. Y ya por fin han logrado tener las bases. Ya tienen a Colombia todas las bases que quieran. ¿Y qué más necesita? En principio, voluntad política. No, vamos a suponer que tienen la voluntad de pagarla. Tiempo. Es una de las cosas que necesitan. La maniobra es espacio y tiempo. El espacio lo tienen. Tiempo, pero no lo van a tener. No van a tener tiempo de hacer eso. Nada. Ni un 5% del tiempo que necesitan para llevarlo a cabo. Aparte de que ellos aspiran antes, digamos una cosa, que la revolución bolivariana fracasa, que es uno de los objetivos que ellos buscan. Ellos piensan en usar las armas como último recurso. ¿Cuál es la hora de último recurso? Después que hayan hecho todos los esfuerzos, como lo hicieron para derrocar al gobierno revolucionario en el 2003. 2002. Y agotarán ese expediente. Y cuando lo consigan, serán felices y ven qué inteligentes somos. Lo resuelto todo con los medios de... Hemos usado la otra artillería, la publicidad, la mentira, y lo hemos puesto fuera de combate. Así que las posibilidades se reducen mucho. Y así era todo. Así invadieron Irak. Bueno, en otros tiempos que no existían esas armas, así ocuparon a Cuba y le impusieron la enmienda Pla y le impusieron esa base. Así han impuesto los cientos de bases militares que tienen en todo el mundo, en todos los continentes, unidas a las de sus predecesores, los ingleses, y sus suministradores ideológicos, los franceses, porque esta Francia es el resultado de aquella revolución tan justa, de la revolución burguesa, que evolucionó hasta ser hoy el imperio. De modo que todo está muy claro, muy explicado, es muy lógico. Y creo que las posiciones que nosotros sostenemos no se apartan en absoluto de esa lógica, Walter. Comandante, usted plantea, y también con base en la pregunta y el comentario que hacía Walter, ni el imperio ni la revolución van a lograr el poder por la vía de las armas que conocemos, es decir, la revolución armada o lo que le contestaba Walter ahora. ¿Cuáles son las armas ahora para hacer la revolución y cuáles son las armas del imperio? Divulgar la realidad de lo que va a ocurrir. Y te voy a decir por qué. La comunicación es la arma. Bueno, yo creo que ustedes tienen armas nucleares en la mano. Ideológica. Y si ganan esa batalla habrán derrocado el régimen y no harán falta las revoluciones. ¿Qué te parece? Me parece increíble. Bueno, es así. Solamente la batalla la vamos a agarrar, tomando Sí, las palabras de Walter, ustedes. en el terreno de la comunicación. Bueno, de la transmisión. De la transmisión. De una idea. Porque ayudarán a que nuestro hombre no se equivoque. Si usted me permite, hace tiempo que desarrollamos una teoría que era
hay dos teatros de operaciones. El teatro real, sea militar, crisis política, crisis gerencial, y un teatro paralelo o alternativo, que es la versión de esto en los medios de comunicación. Y en un mundo interconectado vía satélite, donde la información es parte de toda estrategia, uno puede estar perdiendo en el teatro de operaciones, pero si logra convencer de que está ganando, al menos ganará tiempo. Y si está ganando, pero no lo sabe vender en el teatro de la comunicación, es como si no ganara. Es por ahí que viene lo que usted nos acaba de decir, del poder de la comunicación en un mundo interconectado vía satélite y en tiempo real. El poder de la comunicación estuvo en manos del imperio y usó y abusó de ese poder. Y al fin y al cabo hoy todo lo que ocurre en el mundo es producto de eso. Por todos los medios han fabricado el poder que tienen y pretendían conservarlo, pero no pudieron. Así que tienen que resignarse ahora. ¿Quién? ¿El imperio o nosotros? ¿Quién? ¿Quién debe resignarse? Tú sabes bien que es el imperio. El imperio, el que debe resignarse. O sea, Wikileaks se convierte en algo así como una guerrilla, años 60, Wikileaks. Habrá que hacerle una estatua. A Wikileaks. Comandante, usted también... Habrá que hacer unas cuantas estatuas, ¿no? ¿A quién más le haría las estatuas en este momento? Bueno, a ustedes. No pueden subestimar. Fíjense que ustedes han estado martillando todos los días. Además, ustedes han estado apoyando la revolución. Y esa es una revolución que ha conmovido el hemisferio. Y para nosotros significó mucho. En los momentos más difíciles del periodo especial, de donde vino una ayuda que le ahorró enorme sacrificio a nuestro pueblo, que ya por lo menos casi 50 años luchando. Y cuando estos querían que lo tenían todo, estaba el señor Bush ya a punto de nombrar, ya creo que tenía un gobernador para eso. Y ustedes han apuntalado todo eso. No merecen una estatua. Dígame. Y todos los medios ahí en manos de quien estaban, de la contrarrevolución, y quienes fueron los que defendieron la idea revolucionaria. Ustedes. Así que no exagero. Ni es un elogio que yo esté fabricando aquí para usted. Usted habla de ideas nuevas. Entender el mundo de otra manera, no como lo hemos entendido las revolucionarias y los revolucionarios hasta ahora. ¿En qué nos equivocamos cuando analizamos el mundo con las viejas ideas? ¿Y cuáles son esas ideas nuevas, esas nuevas herramientas para el análisis? Yo creo que eran correctas las ideas. Las ideas no eran incorrectas. Lo que ya hoy se quedaron como ideas de otra época. ¿Y cuáles son las ideas de esta época entonces? Bueno, la primera es evitar la guerra y las demás están por elaborar. Pero sí, las demás, ¿cómo va a ser la sociedad? Yo le planteé, bueno, cómo se van a administrar los bienes y servicios, cómo se va a hacer, cómo se van a desarrollar las energías renovables, si pueden quedar ciclones. Caramba, por aquí tengo algo. El proyecto Tal ARP. vez. Ustedes verán. Pero, comandante, son esos temas sobre los cuales hay que pensar. El ambiente, la ecología, nuevas formas de hacer Nueva política. sociedad. Estas son las nuevas ideas que usted dice, bueno, las ideas de antes eran correctas, pero hay que incorporar otros elementos. La ecología es un elemento, es una preocupación central que usted ha expresado. Sí. Las formas de relación económica, por ejemplo, ¿cómo se las replantearía? Al plantearse... No puede ser capitalista, porque no vamos a reconstruir otra vez lo mismo y ahora, Y es que no se con puede. todo el conocimiento que se dispone. Yo digo, no podemos reconstruir lo mismo. Yo no podría decirte cómo van a hacer. Entre todos tenemos que hacerlo, pero es una humanidad que sabe leer y escribir.
y que tiene no se sabe cuántos científicos. El mundo, que no se destruya todo eso si logramos que eso se preserve, es de esperar que logremos que se use, que las inteligencias trabajen. Si han trabajado para provocar la autodestrucción, la desgracia, la infelicidad. Yo, aquí mismo, escribí en el documental 50 años después de Hiroshima, se ven los cadáveres calcinados y casi transparentes de los niños que perecieron en los vientres de las madres. Son imágenes horribles. ¿Vamos a reproducir eso? Es imposible que la inteligencia del hombre se dedique a eso. No puede. No puede, sencillamente. Ya el capitalismo no es viable. Simple y llanamente. O sea, ni siquiera como arma de... Pertenece a la prehistoria. Exacto. Ahí es donde viene que resulta que Marx tenía toda la razón. Pero el socialismo pertenece a la prehistoria también, como ¿Quién? dicen sus adversarios. El socialismo pertenece a la prehistoria No. también. Lo único que es socialismo es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es el socialismo para usted ahora? Siglo Para XXI. mí, el comunismo. El que el propio Marx definió como comunista, como el comunismo. Cada cual según sus posibilidades, cada cual según sus necesidades. Claro que estarán por definir cuáles son las necesidades. No es la de un avión y un barco para andar por el mundo pescando y gastando todo el combustible. Eso es de los hombres inteligentes. ¿Te imaginas? De los hombres y las mujeres inteligentes. Vamos a recordar aquello que dice Chávez, sin cambiar el idioma. Sí, pues yo trato de ahorrar palabras. Si en cada una de las cosas tengo que decir lo científico y la científica, el otro y el otro, se me enreda más de lo que ya es de por sí enredado el modo de explicar las cosas. Comandante, yo quisiera virar un poco la atención sobre Venezuela. Sí, Venezuela va de nuevo a un proceso electoral ahora en septiembre, sí, tal vez. que lo hemos calificado como un proceso de En un periodo de tránsito, sí. mucha importancia. Es de prever que la oposición regrese al Parlamento con alguna representación. Y eso ya de por sí va a ser un evento político que va a obligar a la revolución a entrar a una nueva etapa. Usted, que ha sido tan estudioso de la revolución bolivariana, que ha sido un faro para la revolución bolivariana en muchas de las decisiones y el ejemplo que Cuba revolucionaria representa para nosotros. Esta fase que entra Venezuela en el periodo electoral, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué análisis hace usted? ¿Qué recomendaciones puede hacer usted a la dirigencia de la revolución y al pueblo venezolano sobre este proceso? Que voy a responder. De lo que dije hace un minuto, un segundo, pudiera parecer una crítica a lo que están haciendo en Venezuela. Y realmente no lo es. Yo creo que lo que están haciendo es absolutamente correcto. De la campaña, las verdades, la explicación que da Chávez de lo que es el socialismo y lo que ha significado para millones de personas en todos los sentidos. Es lo que deben hacer, porque ustedes ¿qué van a hacer ahora? Es lo que tienen que hacer y seguirlo haciendo hasta el final. Bien, si ocurren cosas mejores, no hay que ponerse triste por eso. A mí me hizo gracia porque como estábamos hablando de fechas y de cosas, yo dije, va y coincide con las elecciones que son el 23. El 26. 26, va 3 días más. Sí, está lo que, según cálculos míos, en un periodo de tránsito. Si viene algo mejor, espero que ustedes se sientan sumamente felices de que ha ocurrido algo mejor. ¿Algo mejor como qué, comandante? A lo mejor que no haya ya ni siquiera imperialismo. Fíjate, es duro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Comandante, pero es muy pronto. Bueno, me mandan a mí para un manicomio, ¿sabes? Búsqueme un lugarcito. Es muy pronto, comandante, para decir que el imperialismo se va a caer en menos de un mes. Bueno, pero ¿y qué debo decir? ¿Que va a durar un siglo? ¿Que va a durar 10 años?
que no va a haber guerra, ¿qué yo voy a decir? Porque se supone que el plazo que estableció la resolución del Consejo de Seguridad vence el 7 de septiembre, como 19 días creo que antes de las elecciones que ustedes tienen anunciado. Para que haya elecciones primero no tiene que haber guerra. Y si no hay guerra, ¿qué pasa? Vanessa, no te eches tú la culpa, échamela a mí, por favor. Yo es lo que afirmo, pero no es un caprichoso, es un hilo de pensamiento. Pero usted se mueve entre el optimismo y el pesimismo con respecto a este escenario que le Todo plantea Walter. todo depende de Obama. De nosotros que lo persuadamos. Con estos mensajes que usted está enviando. Bueno, muchas haciendo que el máximo de personas en el mundo participen de este punto de vista y él se sienta fortalecido, que va a ser el bien y no una cosa horrible. Ustedes se imaginan a Obama consciente decidiendo la muerte de cientos de millones de personas, que los niños aparezcan calcinados en los vientres de las madres. Ustedes conciben que un hombre pueda realmente con elemental sentido humano hacer eso. Pero hay muchos sectores empujándolo en esa dirección. Y que son todos esos sectores al lado del mundo. Y si esos sectores tampoco quieren morir, ni quieren que mueran su familia, ni quieren que mueran sus hijos. Esa es la realidad. Bueno, todo eso que tú dices, es verdad que los israelitas hacen lo que les da la gana. Bien. Y además tienen el armamento nuclear facilitado por los Estados Unidos, entre otros. Sí, lo tienen, pero están esperando que sea Estados Unidos el que dé la orden. Ellos creen que lo tienen conseguido, que lo tienen persuadido. Ellos han hecho todos sus acuerdos con Arabia Saudita, con el Emirato Árabe, a qué hora van a volar, cómo van a volar, no le van a tirar nada. El puente aéreo sobre... No, lo tienen todos los aviones, van a ser oleadas de aviones que se lo han dado los yanquis, pero están esperando que sean los yanquis. Y que saben los yanquis que no pueden decir que no, porque ellos dicen que no, como si... Ahora están esperando que alguien apriete el gatillo y ese es Obama. ¿Y qué pasa si Obama no aprieta el gatillo? Bueno, sí, y si no lo aprieta, tú puedes decir, pues lo aprietan ellos, pero si Obama no aprieta el gatillo porque hay una opinión mundial y todas las potencias exigiendo que no haya guerra, es cuando entonces estos señores israelitas no se atreverán a disparar un cohete por su cuenta. Ahí entra la palabra clave que usted utilizó ante la Asamblea Extraordinaria, es decir, tenemos que disuadirlo. Persuadir. Persuadirlo. Sí, persuadirlo. ¿Usted cree que en esta carrera en cuenta regresiva podremos, a través del poder de los medios, llegar a crear una ola de opinión que lo persuada? Sí, bueno, pregúntale a Izarra, que por él está muy ocupado estudiando. Que todo lo que estamos hablando aquí. A la luz de la experiencia de Cuba en la Guerra Fría de la Revolución Cubana, ¿qué piensa, qué lecciones sacó Cuba y qué piensa que debemos sacar los latinoamericanos y las latinoamericanas ahora de esas lecciones de Cuba durante la Guerra Fría? La lección de Cuba en la Guerra Fría. Bueno, de la Guerra Fría nos tocó soportar el bloqueo y sufrir todas las consecuencias, pero también se pudo demostrar que era posible resistir. Esa es una lección. Y los latinoamericanos deben pensar igual, que hay un potencial enorme en las masas, que es posible alcanzar la justicia, la liberación real, verdadera. Eso es lo que pienso que puede derivarse de aquella experiencia que vivimos. Muchas gracias, comandante. Y en Venezuela, si es que llegamos al 26, ¿cómo la ves? Yo veo muy bien todo.
Y no se olviden de una cosa, que lo que más necesita el hombre para vivir, entre otras cosas, son los alimentos. Y que este es el área del mundo que más alimentos produce. Si Estados Unidos produce para 2.000 millones de personas, América Latina tiene un potencial para producir alimentos para 8.000 millones por lo menos. Aunque desde luego el futuro de la humanidad estará más controlado por el propio hombre, porque la población se puede regular. Yo un día me puse a sacar todas las cuentas de un número de personas, cuánto pueden llegar a ser y dónde ya se para y hasta incluso puede reducirse el número de personas. No debe haber más habitantes en el planeta nacido que los que puede sostener el planeta. Que eso tiene un límite.